para no extenderme demasiado. Yo tenía una presentación, pero el hacerles esta presentación nos va a llevar mucho más tiempo. Yo les quiero hablar de esta estrategia que se llama las cartas de PROP. Es una estrategia precisamente para favorecer no solo el lenguaje oral del niño, sino para favorecer muchísimas cosas más, que la imaginación, la creatividad, el vocabulario, la comprensión, la articulación de frases cada vez más estructuradas, y te va a encantar. Yo comentaba y compartía con los papás el día de ayer que no podía dormir porque decía, ¿cómo les voy a decir a los papás? ¿Cómo los voy a invitar para que esta estrategia sea del impacto que yo quiero, del impacto que se requiere? No es una estrategia que sea una actividad que realicen esta semana y que la próxima a la basura. Es una estrategia que se va a volver permanente y que la vas a trabajar durante todo el ciclo escolar, y que va a depender de ti qué importancia va a tener dentro de tu entorno familiar, porque lo vas a poder trabajar con tu niño en par, lo vas a poder trabajar, si quieres, a nivel familiar, nuclear, me refiero a que lo puedas compartir con el papá y a lo mejor con los hermanitos, y a nivel extenso, que lo pueda compartir si en algún momento coincide con la abuelita, con el abuelito, y esto le va a dar un mayor bagaje cultural a tu pequeño. ¿Por qué? Porque tus referentes son diferentes a los de mamá y a los de papá, y te voy a empezar a decir por qué. Las cartas de PROP tienen 5 elementos básicos. Una, son personajes. Dos, son verbos o acciones que realizan los personajes. Tres, hay lugares en donde se desarrolla un cuento. Cuatro, hay objetos mágicos. Y cinco, hay animales animados, o sea, animales parlantes, ¿sí? Todos los animales hablan en los cuentos. Esta estrategia se le pone las cartas de prop cuando en realidad no son las cartas de prop. Las cartas de prop son 31 cartas que después se convierten en 41 con una investigación que se realiza en Rusia, en donde hacen la descripción y se retoman las características de la mayoría de los cuentos de hadas, ¿no? O los cuentos fantásticos en aquel lado del mundo. Y dentro de esas características, pues el autor, que es Vladimir Prop, es ruso, empieza a encontrar similitudes en cada uno de los cuentos. Y entonces dentro de estas similitudes habla de características como ejemplo que en la mayoría de los cuentos o alguien se casa o alguien se muere o alguien discute o se pelean o huyen, ¿no? O se encuentran o investigan o exploran. Y entonces esta complejidad con la que trabaja Vladimir Prop la propone para hacer un pensamiento crítico y abstracto en los niños en aproximadamente 12 a 15 años de edad. Entonces, esta estrategia yo la adapto para trabajar en preescolar y trabajar precisamente el desarrollo del lenguaje, pero también que el niño pueda empezar a estructurar cuentos, empiece a imaginar, a crear, a hacer uso precisamente de este vocabulario que está adquiriendo en casa. Yo te mencionaba de estos 5 elementos que yo considere pertinentes para la estructuración de cuentos. En el primer punto, ya estoy acá. En el primer punto, lo que tú vas a hacer es pues te vas a comprometer conmigo con el corazón con la mano en el corazón, con el dedo meñique, con la palabra y la promesa del más grande, que vas a hacer los materiales para poder trabajar con tu pequeño. Yo sé que la maestra pues ha procurado no pedirte materiales para que pues esto no sea complejo por tu dinámica familiar, pero yo espero que tú te des la oportunidad de realizar estos materiales para trabajar con tu pequeñito toda la expresión oral, y que después se va a trabajar la expresión escrita. Uno de los acuerdos que quiero quedar contigo es que este material la maestra ya lo tiene, ya nada más estamos por ahí haciendo unos ajustes, porque cada una de las cartas van a tener un margen, y entonces vamos a colocarles el margen de color, porque yo antes a ustedes se los pedía que lo hicieran con plumones. Entonces, ejemplo, los personajes los pedía que le pusieran margen rojo, los
lugares margen amarillo, los verbos o las acciones verdes, los animales de color azul y los objetos mágicos de color morado. Esto para precisamente el niño al final pueda hacer las agrupaciones y las clasificaciones de Después de esto les pido a ustedes que enmiquen estas tarjetas para preservar precisamente el material y puedan tener una buena manipulación del mismo. Tú las puedes enmicar con mica dura, de esas que pasan por la maquinita, pero sería muy caro. Puede ser con la mica adherible. Hay una mica que también compran ustedes para forrar cuadernos. Ayer, por más que nos esforzamos, la maestra Maru y yo, no recordamos el nombre. Y yo le decía, es algo como de Contactel. Si alguien sabe el nombre, por favor, incremente nuestro vocabulario. ¡Contact! Ya ves, era de Contactel, Maru. Por ahí vamos. Muy bien, gracias, mamita, por el dato. Puede ser con Contact, entonces, o con Durex, ¿vale? Hay un Durex grueso, no es grueso, es ancho, perdón, y que lo vas a poder poner tus tarjetitas o tus dibujos, las vas a poder recortar y las vas a poder pegar en tarjetas bibliográficas. Vuelvo a repetir, bibliográficas. Ayer les dije de trabajo, yo no sé qué estaba pensando. Cuando tú las pegas en la tarjeta bibliográfica y ya le pones el margen, que te digo que ya no vas a poner el margen porque la maestra y yo ya nos vamos a dedicar a ponerle el margencito, y ya las enmicas posteriormente. Después las vas a tener todas en un cuadrito y las vas a poder tener de dos formas. En una cajita, que va a ser en fichero, o en llavero. ¿Cómo es en llavero? Está la tarjeta, le haces un orificio y entonces le vas a poner un arnés. Híjole, tenía un arnés por aquí, ya no lo encuentro. Bueno, ahorita la maestra Maru nos va a enseñar. Maru, ¿será posible que nos puedas enseñar, por favor, el material para que los papás más o menos se den cuenta de que les estoy hablando y que se vayan imaginando ahorita la estrategia? Sí, lo tengo aquí en la mano, ¿sí lo ven? A ver, vamos con una... Ok, procuremos no movernos mucho para que se es fije. un aro. Miren, este aro, yo lo conseguí en Office Depot, me parece, hace muchos años, y venden paquetes de aros. Este se abre, pero pues bueno, es cuestión de conseguir algún material parecido, y pues ya están las tarjetas perforadas por el centro para que tengan movilidad. Como dice la maestra, estas que yo elaboré hace 2 años, están hechas con fichas bibliográficas y tienen el margen. Lo que decía la maestra es que este archivo se los podemos hacer ya con el margen y con la palabra escrita para que ustedes no tengan que hacer ese trabajo, y lo único es que recorten y enmiquen y obviamente organicen, ya sea con un arito como llavero, como decía la maestra Gaby, o en una cajita donde puedan mover, ¿no? Sería una cajita en donde quepan, paraditas y que las puedan estar viendo. Sí, Gaby. Perdón, es que me paré a buscar precisamente a ver si tenía la ¿no? Mamitas, de hecho, en este tipo vas a encontrar maravillas, ¿no? Pero en la tlapalería también venden. Te las venden en 15 pesos, en 10 pesos y en 5 pesos. Y hay también unos aros, pero estos aros se cierran y ya no se abren. Y no, la idea es que tenga movilidad, porque después las vas a retirar del llavero y las vas a trabajar en la mesa, como si fueran cartas, como si fueran barajas. Entonces, sí lo puedes trabajar con el llavero por movilidad. Por si quieres trabajarlas, por ejemplo, te quieres ir con la abuelita, llévatelas en el llavero. Pero si también tienes una cajita y puedes trabajarlos en la cajita, nada más que respeten mucho el material para que lo puedan preservar y que realmente le den la importancia,
estaría genial, ¿vale? Y pues bueno, te voy a hablar rápidamente de la estrategia de las cartas de Pro. Te decía que lo primero que vas a hacer es trabajar precisamente con los materiales, con los personajes, perdón. Ay, no me deja abrirla. Con los personajes. Y aquí es donde... Ay, lo siento, lo siento. Donde tú le vas a decir al niño y le vas a explicar los personajes que hay en, en su fichero. Maru, me vas a ayudar nuevamente. Dime por favor los personajes que hay. Ejemplo, hay un fotógrafo, hay una bruja, hay un... Hay Ya, un pirata, un guerrero, un monje, un soldado, un fotógrafo, una reina, una bruja y un mago. Una divina también, el hada, la princesa y la bailarina. ok. Y entonces, tú le vas a presentar a tu niño los personajes que pueden tener sus cuentos. No van a ser todos. Ahorita vamos a empezar con esos, ¿vale? Y estos personajes van a tener ciertas características. Y aquí es donde yo te voy a pedir a ti romper con paradigmas. Ejemplo, la bruja no siempre tiene que ser mala, ¿vale? Hay brujas buenas, hay brujas malas. Y si quieres ponerla buena, ¿cómo sería una bruja buena? Tú le vas a decir, pues es que vas a depender, si tú en tu historia quieres que la bruja sea buena, tienes que decir que es una mujer sabia, que es una mujer que sabe mucho de botánica, que sabe de hechizos para hacer el bien, ¿sí? Pero a lo mejor el personaje que ocupas es un pirata. Entonces, el pirata, bueno, pues por sus características propias, pues era una persona que robaba, ¿no? Que hurtaba. Entonces, a lo mejor tú le puedes explicar que es un pirata amable, que es agradable, que es risueño, que le gusta reír, hacer bromas, ¿sí? Tú vas a empezar a darle muchas características a los personajes que tienes ahí. Se me ocurre que tú tienes una princesa. ¿Cómo quieres que sea esa princesa? Tu mamá tienes la posibilidad de decirle que es una princesa que se porta bien, que es amable, que le gusta bañarse todos los días, que se arregla, pero también que es valiente, que es atrevida, que es extrovertida, que le gusta hacer cosas grandes, que tiene a lo mejor proyectos de vida grandes. Aquí el punto es enriquecer cada vez más el vocabulario que tengan de sus personajes y de los demás, de lo demás que ahorita te voy a comentar. Cuando vaya con su abuelita, probablemente allá el pirata no sea bueno, allá el pirata sea malo, ¿no? Y la abuelita diga, no, y entonces el pirata salió y asustó a todos con su cara, ¿no? Porque estaba horrible, estaba grande, gordo y panzón. Y entonces damos oportunidad que el cuento gire a las características que la abuelita le está dando. ¿Ven? Después de los personajes, tú le vas a enseñar a tu niño los demás cartas que hay. Estas son precisamente los lugares y son los lugares en donde se desarrolla el cuento. Tú vas a poder sacar una tarjeta donde se desarrolla el cuento. Puede ser, ejemplo, una montaña, un castillo, el campo, el mar, las nubes, una isla, la escuela, la casa y no me acuerdo si me hacen falta más. Por ahí creo que tenemos Desierto, el desierto, campo, castillo. Exacto. Entonces, quiero que te des una idea de cómo es que puedes ir estructurando una historia. Se me ocurre, ¿no? Había una vez un hada que se enamoró de un soldado, pero que los aconsejaba un monje tibetano que vivía cerca de las montañas para que se fueran a vivir a una isla. Imaginando que yo saqué tres personajes, que fue el hada, el soldado, el monje,
y que saqué un lugar que eran las montañas y que era una isla, ¿no? Y entonces estoy estructurando un cuento con esos 3 personajes y esos 2 lugares. Y después les enseñamos también lo que son los verbos, que sería cantar, investigar, bailar, jugar, explorar, construir, soñar. Y entonces en este sentido, tú puedes decir, había una vez un mago que le gustaba investigar y tenía como amigo a una bruja. Y esta bruja era fabulosa porque le encantaba viajar y entonces se llevaba al mago a viajar a diferentes lugares, como es ejemplo, conocer las escuelas, conocer las casas, pero también se iba a lugares más grandes como las montañas. ¿Me voy explicando, mamita? ¿Cómo es que vamos a ir estructurando precisamente el cuento? Y después nos vamos, ya que agregué verbos, y después nos vamos con los animales. Los animales son delfín, vaca, perro, libélula. No, no era una libélula, era un colibrí, mariposa. ¿Sí? O ya me estoy yendo por otro lado. Creo que mariposa y tortuga ya no la recuerdo. Es el puerco, el perro, la rana, el gato, el dragón, el búho, la vaca, el delfín, el colibrí, el león, nada más. Ok. Y entonces, tú ya tienes a la mano todos los animales, pero los animales tú tienes que también hacer una descripción muy minuciosa. No solamente es un perro que habla o no solamente es un colibrí que vuela. Tienes que hacer precisión ejemplo en que un colibrí es visto como un símbolo de amor, un símbolo de paz, o que el colibrí es la única ave que sabe volar hacia adelante y hacia atrás, que su movimiento de las alas no es hacia arriba y hacia abajo, su movimiento de las alas están marcando un infinito. ¿Qué es un infinito? Y entonces ahí tú vas mejorando cada vez el vocabulario de tu pequeñito. Si le vas a hablar, ejemplo, del delfín, le puedes decir que no, los delfines son súper inteligentes, de hecho se cree que tienen un vocabulario ellos de manera propia para poderse contactar a nivel del mar. Dicen que se manejan por telepatía o se manejan por ondas sonoras, de tal manera que ellos se van encontrando y se van protegiendo y se van diciendo cuando están en peligro, ¿no? A mí se me ocurre que yo esto le diría a mi niño, porque eso es lo que yo sé del delfín. Entonces, ¿qué es lo que te compromete a ti como papá? Pues ser un alto investigador de todas estas cartas, ¿sí? Bien, y por último, tenemos los objetos mágicos. Los objetos mágicos van a ser una poción, una flauta, una lámpara mágica, una varita, una alfombra, un sombrero, una escoba. Y esto es lo que le va a permitir a nuestros personajes ser mágicos, hacer realmente un cuento súper mega sorprendente, porque imagínate una bruja en una alfombra mágica, ¿no? Como cuando como cuando tú siempre estás acostumbrado a que las brujas van en escoba, no, esta no. Esta le gusta andar en alfombra mágica, ¿no? O esta bruja le gusta hacer hechizos con una flauta. O a lo mejor el fotógrafo tiene una poción mágica para hacer las fotografías se vuelvan reales, ¿no? Que si toma fotografías, estas fotografías se vuelven reales. O que a lo mejor el monje tibetano tiene debajo de su toga una pócima o tiene una lámpara mágica o una varita mágica. Tú te tienes que permitir ser absurdo, a lo mejor ser creativo, más bien, en la estructuración de los cuentos para que tu niño en todo momento quiera estar trabajando la imaginación y la creatividad en estos, ¿sale? Y pues bueno, de manera general yo te puedo decir que con esto el niño va a trabajar no solamente su conocimiento premio, sino trabajar también a la adquisición de nuevo vocabulario, participar de forma activa, tener una atención auditiva, pero también visual, y
va esto a mejorar en cuanto a memoria y sobre todo en cuanto a comprensión, que yo les decía ya hace un momento. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero vamos a mostrar los personajes, vamos a hacer cuentos con todos los personajes. Haces un cuento donde sale la princesa que conoció al fotógrafo y el fotógrafo conoció a su vez al... Ay, a la divina, y la divina le dijo su futuro y le dijo que iba a conocer a un... Ya me voy a Pirata. a un pirata, y que este pirata era tan buena onda que lo llevó a conocer una isla en donde había una princesa, y así nos vamos, ¿vale? La idea es que al principio tú seas este patrón lingüístico y después el niño pueda realizarlo por sí solo. Entonces, maestra, a grandes rasgos esta es la estrategia de PROP. Con esto yo finalizo. Les agradezco infinitamente el que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes compartiendo